cuando Enoc se encuentra y es llevado al séptimo cielo, en el séptimo cielo él es conducido ante la presencia del mismísimo Dios. Y Enoc nos cuenta cómo trata de describir a Dios. Y sencillamente dice que no puede. Él dice, ¿quién soy yo para describirlo? Aquello era algo de majestad tremenda, de gran gloria, de asombro, de temor. Realmente no puedo describirlo, dice Enoc. Luego de esto encontramos que Dios da una orden. Y da una orden a Mijael, al arcángel Miguel, y le dice, toma a Enoc y despójalo de sus vestimentas terrenales y vístelo con vestiduras de gloria. O sea que aquí es cuando pues Dios da la orden de que Enoc sea transformado y se le da esta gloria y esta autoridad celestial